Hoy vamos a hablar de un tema de filosofía de forma breve, de forma directa, y es la diferencia entre pensamiento e ideología. Porque en la práctica suelen confundirse, como si se trataran de lo mismo, de un sinónimo. El pensamiento tiene tres características. Si falta una de ellas, se cae en el terreno de la ideología, lo que nos lleva a una primera conclusión casi inmediata, y es decir, que el pensamiento viene de algo sano, mientras que la ideología es un vicio o una distorsión del pensamiento, algo ante lo que debemos de estar muy atentos en los diferentes sectores de la sociedad, el campo de la educación, el campo jurídico y tantos otros. Para que el pensamiento no se distorsione, cayendo en el vicio de la ideología que tanto daño ha hecho, si miramos la historia, por ejemplo, en el siglo pasado, con tantos estados totalitarios que pusieron realmente en marcha toda una maquinaria lamentable de violación a los derechos humanos. El pensamiento, para que sea pensamiento, debe cubrir tres requisitos básicos: apertura a la ética, o sea, a la escala de valores; apertura a la ciencia, porque hay cuestiones objetivas que han sido comprobadas y que no podemos negar o evadir; y lo tercero, apertura al sentido común. Es cierto que el pensamiento tiene diferentes enfoques. La filosofía se basa o prefiere el pensamiento crítico. ¿Qué pasa si falta alguno de estos tres elementos? Ética, ciencia y sentido común. Con que falte uno de los tres, el pensamiento deja de serlo para dar paso a la ideología. Cuando tenemos un discurso, una postura que no va en la línea del pensamiento, aparecen los estragos ideológicos y que podemos visualizarlos desde tres enfoques. El pensamiento propone, mientras que la ideología impone. El pensamiento está abierto al diálogo, a descubrir la unidad en la diversidad, mientras que la ideología se cree poseedora de una verdad que en realidad no es verdad, sino una visión relativista que termina por anularla y que no le permite hablar de tú a tú con las diferentes corrientes, es decir, se vuelve a sí misma intolerante. Una tercera característica es que el pensamiento contribuye al desarrollo de la humanidad, de la cultura, de la tecnología, de la paz, y la ideología hace todo lo contrario. Divide, destruye, afecta desde luego al tejido social y puede llegar al extremo de fabricar leyes que, aun cuando hayan pasado por el proceso oficial, sean fundamentalmente injustas. Muchas leyes que se aprobaron en los estados totalitarios tenían esta característica: eran ideológicas y por ende injustas. ¿Cuál es entonces la conclusión final de este pequeño video? Que no hay que confundir pensamiento con ideología. El pensamiento tiene la solidez, tiene la salud de estar basado en tres pilares fundamentales: la ética, o sea, la escala de valores; la ciencia y, por supuesto, el sentido común. Cuando se respetan estos tres criterios, el pensamiento es auténtico, aun cuando tenga diferentes corrientes o puntos de vista que desde luego pueden ser llevados a debate, pero a un sano debate. Mientras que la ideología viene a ser la distorsión y por lo tanto asume un tono radicalizado. Y todo lo radical conduce a cosas indeseables porque trae consigo violencia e incapacidad para el diálogo. De tal manera que en escenarios que son claves en nuestra sociedad, debemos de favorecer el pensamiento en el método de enseñanza-aprendizaje, en los diversos procesos legislativos,
y considerando las diversas fuentes del derecho, y también en cuestiones que tienen que ver con la escala de valores. La ideología no es un argumento, el pensamiento sí. ¿Qué es entonces esta distorsión? Una opinión, pero es una opinión que es llevada al extremo y es un extremo que además se trata de imponer y por medio de canales institucionales, lo que vuelve esto altamente tóxico, contrario a la objetividad del derecho, contrario al sentido común. De tal forma que a la hora de dialogar sobre una reforma legal, a la hora de plantear un cambio en el programa de estudios, vale la pena preguntarse y tomar como eje transversal o como argumento totalmente objetivo, cuestionarse si ese ajuste viene del pensamiento, o sea, tiene ética, valora la ciencia y el sentido común, porque en caso de ser así, podemos dar luz verde, o por el contrario, es una imposición que niega la ética, la ciencia y, por supuesto, se cierra al sentido común. Lo que toca, lo que la filosofía nos presenta como opción, siempre será el pensamiento, porque en él, además de los tres elementos anteriores, no hay riesgo de que se pierda de vista la libertad, no hay riesgo de que se pierda de vista la razón. Precisamente por eso el pensamiento tiene una connotación positiva. Las personas que, citando hechos del pasado, donde se dieron acontecimientos terribles como la violación de los derechos humanos, sobre todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y que hablan de pensamiento político, en realidad no están escogiendo bien la palabra. Más bien, lo que sí hubo fue ideología política, que no es otra cosa sino la distorsión de esta, que es un instrumento para servir a la humanidad, no para destruirla, no para dividirla. Así que en todos los campos la clave está en que las decisiones que se tomen, los debates que se lleven a cabo y las consultas que se hagan tengan muy en cuenta esta distinción entre pensamiento e ideología, quedándonos con el primer inciso, la importancia del pensamiento.